Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, bueno, según en el lugar en el que se encuentren nuestros queridos amigos y amigas, conectaditos a esta hora en diferentes partes del mundo. ¿Quién les habla? Vida Plena, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, y pues bueno, dándoles la bienvenida al Cofinet de la tarde en nuestro programa Charlando entre Amigos, y estamos intentando ingresar. Estamos intentando conectar y pues estamos en una nueva emisión para el coffee del día de hoy. Yo tengo aquí mi aromática. Hola José, me mataste con lo de la mirada. Eso sí me hizo reír. Entonces, saluditos, saluditos a los amigos que nos están viendo y escuchando y también a los que nos van a ver en diferido. Siempre, al comenzar, siempre hay un poquito de inconveniente con el tema de conectar y pues bueno, como estamos en países diferentes, ya se imaginarán. Hola, mi princesita Caramelo, muy buenas tardes, qué linda verte por aquí. Mi parentelito que ya volvió a entrar, qué bien que estés por ahí. Estamos un poquito aquí lidiando con la tecnología. Sí, tengo mirada sospechosa. Eso es cierto. Dice José, cuando sospecha de algo, pone los ojos así. Ah, sí, lo sé, lo sé. Leti, mi querida amiga, nos dice, esperando al guapetón. Sí, lo estamos esperando. Es que no, él me decía ahora que me escuchaba y me veía, pero que no le daba la opción para agregar. Y a mí tampoco. A mí tampoco me estaba dando la opción para poder conectar. Y es que no me, si me estás escuchando, todavía no me apareces. Se me va a enfriar la aromática y tú no te has podido enlazar, Sergio. Ay, qué rico. Mm, Así sí espero, con una bebida aquí y el monólogo, pues vamos esperando. Pero sí tenemos un tema chévere. Él nos trae un tema muy bonito, muy chévere para compartir. Alejita, saluditos. Alejita Lorena Palacios desde Guadalajara. Ay, qué linda que estés por aquí. Gracias por conectarte. Nos dice José, cierto que me alborota al público femenino. ¡Ay, sí! Parece, ya está por aquí nuestro amigo. Vamos a ver, aquí te estoy aprobando la solicitud. Ya parece que ahora sí. A ver, dice agregando, pero a ver, no hay conectando. Ahora sí. Por fin, Es que por fin se van a casar. Eso está bien, gracias. Al fin llegaste. error de Ahora Monkeyware. imagínate, ya tenemos aquí a nuestra gente acompañándonos. Por aquí decían que estaban esperando al guapetón, imagínate. ¿Cómo te va, amiga? Ay, bien, bien, amiguita, aquí con, a ver qué dice José. Qué rico pibe. Ah, Qué sí, sí, loco, sí, luego, José luego. Alista. Saludos, José Luis, Ay, ¿cómo estás? ok, ok, y por fin que ya logramos hacer la conexión, pues bueno, vamos a aprovechar antes de que se caiga esta cuestión, espero que no, así que No, todo va a ya. fluir súper, súper bien. Entonces, pues bueno, aquí nos acompaña nuestro querido amigo Sergio Ortega, hipnoterapeuta desde México, y nos va a compartir un tema muy bonito, muy interesante acerca del desarrollo del hipnoterapeuta. Aquí cabe resaltar que pues lo que vamos a hablar, lo que vamos aquí a conversar todos va en referencia a todos los terapeutas en sí, ¿no? Obviamente que tú lo diriges, lo comentas desde tu enfoque profesional, desde lo que trabajas, pero sé que es aplicable de alguna manera a todos los que de alguna forma trabajamos de la parte física y mental del ser humano. Entonces, pues, ahora sí, coméntanos, cuéntanos lo que nos traes para Claro, hoy. bien, como bien comentas, bueno, es la parte ¿Mm? para terapia, para terapeutas, pero obviamente, pues, si aplicamos esto para la vida personal,
pues tiene un amplio beneficio, digamos así, ¿no? ¿Y qué es esto de, siempre nos enfocamos mucho a conocer las técnicas, ¿no? A conocer pues nuevas propuestas o diferentes ángulos para hacer la hipnoterapia, pero a veces se nos olvida a nosotros como terapeutas, bueno, ¿cómo hago yo para mejorar en mi terapia? ¿Qué necesito yo para saber o aplicar más efectivamente mi terapia, ¿no? O sea, depende de qué tipo de terapia estemos dando. Por ejemplo, eh, si se apega mucho, la hipnosis pues es muy amplia, ¿no? El concepto de hipnosis, como lo conocen algunos, se me hace para mí muy limitado, ¿no? Es muy amplio este campo. Y bueno, lo que les quería comentar acá es, por ejemplo, en el aspecto eh, del lenguaje, por ejemplo, la voz, ¿no? No es lo mismo tener una voz, bueno, no la puedo hacer medio chillante, así de, hola amigos, ¿cómo están? Para hacer una terapia no va a ser lo mismo que si te hablo con una voz pausada, con un ritmo específico, con diferentes tonalidades para poder seguir una secuencia o darle un matiz a tu voz, ¿no? Es muy interesante esta parte de la voz. Sí, yo los invitaría a que desarrollen, a que tomen algún curso o alguna preparación de voz, eh, pues no, de barito, ¿no? No así, pero eh, de soprano, ¿no? Ajá. Pero pero bueno, sí, aprender a modular nuestra voz nos ayuda bastante en cómo hacer énfasis en las palabras. Sobre todo, bueno, las palabras se usan mucho en el lenguaje ericksoniano, en la terapia de hipnosis ericksoniana y en otras terapias, ¿no? Pero eh, se usan mucho las palabras y pues las palabras vienen el lenguaje ericksoniano se usa más pues la indirecta, ¿no? O sea, por ejemplo, la parábola que se escucha mucho por ahí, pues que eso es una curva que no va directo como el lenguaje rogeriano, digamos, sino va en una parábola y llega indirectamente, pero es más efectivo, ¿no? Es más Ujú. efectivo que decir directo, ¿no? Si viene alguien que dice, estoy deprimido, y yo le digo, pues alégrate, y se alegra, pues ya se acabó la terapia en un minuto, ¿no? Pero normalmente, pues no pasa así, ¿no? Entonces tenemos que aprender también, ahorita voy a hablar un poco de este lenguaje ericksoniano, pero también hay otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, la mirada, ¿no? Que esto ya es más del aspecto de fascinación y mesmerismo. Tenemos que aprender a escuchar. Hay veces que no, por estar pensando en nuestra estrategia mental de cómo vamos a ayudar a esta persona, se nos olvida que lo que está diciendo es más importante que lo que yo diga, ¿no? Entonces, es importante tener un trabajo en escucha activa, ¿no? Saber cómo escuchar a la persona y en qué momento poder interrumpir para poder hablar, ¿no? Es bastante importante. Algo que me parece fundamental es como la resiliencia, pero del terapeuta, ¿no? Ujú. O sea, el estar flexible a lo que traiga la persona, ¿no? No a mi forma de ver las cosas, sino a la forma de ver de la persona. Esto es, la terapia se basa en la forma de ser de la persona, no como yo veo el mundo, ¿no? Entonces, esa es una forma de resiliencia, ¿no?
de ser flexible, tener apertura para tener diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, eh, pues para el mesmerismo, pues tienes que saber o aceptar el fluido magnético que todos tenemos. Hay algunos que dicen, no, es que eso no está probado, la ciencia dice que no, bueno, entonces, pues es una limitante, ¿no? Entonces, si yo acepto un poco de lo que tú me estás refiriendo, pues tengo una partecita un poco más grande de mi conciencia, ¿no? O sea, abro un poco mi campo pues de sabiduría, digámoslo así, ¿no? Entonces, a que si yo me cierro a que lo que yo digo es lo bueno, a lo que mi terapia, porque yo creo obviamente en eso, este, pues de ahí yo me cierro, entonces ya no puedo aprender nuevas cosas, ¿no? ¿Qué más? Otra cosa es, pues bueno, saber hacer preguntas, ¿no? Que esto es muy utilizado, por ejemplo, en el coaching, el saber hacer unas preguntas poderosas para que no sean cerradas, que la respuesta sea sí y no, ¿no? Entonces, porque si nos cerramos a eso, pues depende del enfoque que queramos dar a la pregunta, pero pero tenemos que aprender a hacer buenas preguntas, ¿no? En buena secuencia, a tiempo adecuado, etcétera. Te vuelves buen investigador ya para CCI. Exacto. Mira, aquí te dice Magali, el galán de telenovela himnomexicana. Eso está genial. Saludos, Maga, ¿cómo estás? Sí. Saludos por A ahí, ver, veo que Charlie Jauregui está por ahí. Muchos saludos. sí, te saluda Nay Guti. Saludos desde Querétaro. ¿Qué tal, prima? María ¿Cómo dos estás? Santos también desde Brasil te saluda y Carlos Jauregui también te saluda. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Entonces, ¿Qué mira tal? que eso que tú dices es muy importante y para todo en la vida, yo creo, porque la empatía es necesaria en todos los aspectos para relacionarnos afectivamente hablando, para relacionarnos a nivel profesional, laboral, en todos los aspectos. La mirada y la voz influye prácticamente en todo. La primera impresión Mm. que uno deja, con esa se queda la gente. Y si nosotros entramos así como perrito por su casa, hay un dicho que se dice aquí así, hay personitas que el timbre de voz suena muy como enojón, ¿no? Como enojón, como tosco un poquito, como muy serio, como muy... Todas esas cosas, aunque uno no crea, la gente lo percibe, lo ve, porque todo eso son ondas, todo eso es frecuencia y pues eh, bueno, es que si entráramos a ver todo eso, estaríamos adentrándonos en el mundo cuántico, científico y demás, pero como se dice por ahí, hay gente que dice que no hay validación científica de la hipnosis, pero sí la hay, sí la hay. Y en la Organización Mundial de la Salud está registrados los efectos desde el campo de la salud, está registrado. Entonces no es algo que esté ahorita así como muy mágico y como muy de historia, leyenda y mito, no, ya ahorita está más registrado todo este tipo de casuísticas y pues definitivamente lo que dice Sergio es verdad, hasta para enamorar a alguien necesitas hacer una mirada encantadora y una voz bien. Sí, y eso es lo que nos pasa a nosotros de terapeutas con pacientes. De alguna manera los enamoramos en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que la persona se sienta cómodo, sienta confianza, sienta que está en manos de verdad de un profesional que no está siendo engañado, porque pues, ¿cómo podemos saber todo eso? Pues desde el momento, o sea, ahí sí como dice, uno mismo tiene que beber de su propia receta. Si uno se aplica su técnica, Ujú. uno sabe si funciona o no. Entonces, Claro. es verídico lo que dices. Sí, mira,
Hablaste, bueno, del rapport, por ejemplo, pues es la técnica de acompasar a la persona y se Ujú, puede hacer de manera corporal, por ejemplo, siguiendo sus movimientos, si está de brazos cruzados, si está con la cabeza así. Puedes físicamente acompasarlo para crear ese rapport, ¿no? ujú, Inclusive cuando parpadea, puedes hacer ese mismo parpadeo para crear ese rapport más profundo, digamos, el movimiento de la respiración. Todo eso crea rapport. Aunque mencionaste empatía, empatía es sentir lo que la otra persona está sintiendo y eso ya es como un nivel más avanzado ujú, porque así estamos completamente en los zapatos de la otra persona, ¿no? Entonces eso nos ayuda a entender un poco mejor qué es lo que está sintiendo. Y ya si nos vamos a la sincronía, que es como el otro nivel, pues ujú. es como estar ahí adentro, sintiendo, pensando casi como ellos. Eh, a mí me pasa que cuando estoy en la terapia y estoy yo bastante ya empático y conecto con la persona, yo empiezo a sentir su calor, ¿no? Su energía, como va cambiando y sé que ellos ya están en trance por eso, porque energéticamente su fluido crece, ¿no? Entonces, Ujú. yo sé que ya están en trance, no necesitan decirme ya estoy en trance, ¿no? Entonces, Sí. son formas, ¿no? O sea, como niveles. Lo más básico es el rapport, luego la empatía y la sincronía ya es algo más diferente. Es cuando sucede la telepatía, digamos, eh, y cosas que utilizamos en hipnosis no verbal, ¿no? Por ejemplo, que es mucho de lo que ahora en el curso de Italia vamos a manejar más, ¿no? Vamos a manejar más todo este sistema de pues hipnosis no verbal, de magnetismo, de mesmerismo, que es la fascinación, por ejemplo. Pues bueno, ahí tenemos que tener cuidado como terapeutas porque si yo estoy en un mal mood, ¿no? en un mal momento, y no sé Ujú, soltar mis emociones o controlarlas, este, pues sí se puede transmitir eso a la otra persona, ¿no? Entonces, en cambio de transmitirle paz, pues voy a traer mi enojo y se lo voy a transmitir, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Algo que también se maneja mucho ahí en mesmerismo es la confianza, ¿no? El manejo de la voluntad, por ejemplo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Si yo, eh, por ejemplo, no puedo siquiera dejar de fumar, no puedo manejar siquiera esa voluntad propia, ¿cómo quiero ayudar a otra persona, ¿no? Es muy importante la ujú. voluntad y creo que muchas personas vienen eh, pues a vernos para hacer cambios en la voluntad, cambios evolutivos, ¿no? ¿Por qué? Porque si dice, no quiero que hagas nada en contra de mi voluntad en la hipnosis, ¿no? Pues sí, pero si ya tú pudieras decir, hoy dejo de dejar de fumar o hoy dejo de comer gomitas que me encantan, pues entonces, eh, pues ya no tendrían que venir a la terapia, ¿no? Entonces, mucha gente sí viene a ese cambio de estado, ¿no? De un estado que no es funcional en el mundo. eh, Ahí dice Carlos que esa fue directa para él. Bueno, sí, un poco, Carlos. Bueno, pero espero que lo pienses un poco. Ah, caray. Sí, aquí Carlos nos dice, la empatía se siente, no se ve, y para lograr sanar debes sentir lo que, y debes sentir que lo, bueno, quedó ahí. Ay, Sandri, saluditos, dice, hola, felicidades. Carlos dice, ¿qué haces? Es bueno para ti. Maripule Rojo, no sé, ahí sí, Maripule Rojo, dice Marilupe. Carlos, y dice,
Marilupe Rojo, sí. Ah, y dice, esa fue directa, Sergio, no puedo dejar de fumar. Pero es que, bueno, va a estar muy bueno ese curso que vas a impartir con Bruno en Italia. Me parece interesante y qué bueno que lo estés explicando aquí porque habrán personitas, aparte de los colegas que están aquí conectados, habrán personitas que dirán, bueno, eso de mesmerismo, ¿qué es? Y eso del magnetismo y la fascinación y todo esto. Entonces sería bueno que lo explicaras y cómo sería ese abordaje, porque como hablábamos en una ocasión, cuando llega el paciente a tu consulta y pues está como con ¿cómo se dice? Perspectiva, o expectativa de qué va a pasar ahí en esa consulta, qué le van a hacer, y ya que tocaste eso de la voluntad, entonces, ¿cómo lo manejarías? Digamos, aquí muy probablemente resulten personitas que de pronto estén interesadas en una consulta de estas, entonces sería bueno que tú nos contaras un poco cómo es. Claro, es que a diferencia, bueno, a diferencia de la hipnosis clásica o ericksoniana, como se maneja y como pues la mayoría conoce, ¿no? Que es eh, de forma verbal, ¿no? Que en la Ujú, parte, pues es como el ingrediente pues principal, toda la forma verbal. Acá en el mesmerismo o magnetismo, o sea, bueno, el mesmerismo es en honor a Anton Mesmer, que es pues, terapeuta austriaco que desarrolló el fluido magnético. Él no le llamó mesmerismo, obviamente, pero desarrolló toda esta parte de fluido magnético que ahora, pues en ese tiempo, pues sí, lo tacharon mucho de charlatán, ¿no? De que su terapia, sobre todo la ciencia médica, ¿no? Porque él también era médico y obviamente ujú, pues les estaba ganando a muchos pacientes. ¿Por qué? Porque eh, la parte energética hay veces que no la pensamos, ¿no? O sea, la psicológica está pues ahí, claro, pero hay una parte energética, un componente energético, ¿no? Que muchas veces, ujú, eh, yo porque me gusta mucho la energía y el manejo de energía, lo he manejado desde hace 20 años, pero una vez fui a una terapia con un maestro y su esposa, que fue cuando yo dije, wow, esto es real, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo experimenté, ¿no? O sea, muchos terapeutas o hipnoterapeutas, si me dicen, es que yo nunca he sido hipnotizado, pues bueno, discúlpame entonces. Para mi percepción, obviamente, pues no eres un buen hipnoterapeuta, ¿no? Si no has probado de lo que vendes, pues cómo vas a venderlo, ¿no? Entonces, sí. pues yo experimenté ese cambio y fue muy real, me cambió mucho la forma de ver las cosas y de ahí me puso a investigar toda esta parte de magnetismo y de mesmerismo. Y bueno, todos los días sigo estudiando más y más de esto, desde dónde viene, ¿no? Esta parte energética. Pues bueno, podemos ir a Paracelso, podemos ir a los alquimistas, podemos ir a los egipcios, sumerios y chinos. Todo Ujú. se ha manejado desde hace mucho tiempo. Ahora muchos lo llaman cuántico y es casi exactamente lo mismo, solo que pues ya con un nivel más científico, ¿no? Eh, pero ¿de qué se trata? O sea, esto tiene que ver mucho con el sistema nervioso central y se hacen desbloqueos, por ejemplo, desbloqueos pues a nivel eléctrico del cuerpo, que es donde se genera ese magnetismo. O sea, siempre no hay magnetismo sin electricidad, entonces Ujú. hay dos componentes, el eléctrico y el magnético, y entonces pues de ahí vienen eh, con las manos, tenemos para nosotros poder sanar a personas. Y ahora, por ejemplo, el Reiki, ¿no? El Reiki pues ya está como muy aceptado
hasta en los hospitales, por ejemplo, en Estados Unidos, ya lo aceptan, ¿no? Como una terapia Ujú. real, ¿no? Entonces, es realmente eso mismo, ¿no? O sea, yo también practico Reiki. Por ahí Marilupe y Carlos, pues son mis maestros de Reiki, por ejemplo. Entonces, pues bueno, tenemos esas habilidades que podemos usarlos eh, con cosas mentales, ¿no? La parte mental, o sea, ¿por qué? Porque el pensamiento, o sea, la energía sigue al pensamiento, ¿no? A la imaginación. Entonces, ahí es donde nosotros con nuestra intención podemos generar sanación en algunos instantes inclusive, ¿no? En 1 minuto o 2 minutos. Me ha pasado con gente que de repente ayudo y que no creen, por ejemplo, ¿no? Y le digo, pues dame chance, o no, ni siquiera te voy a cobrar, ¿no? Y ya, y ya después que hago algunos pases, pues cuando me las vuelvo a encontrar me dicen, yo la verdad no creía en lo que estabas haciendo, pero me ayudó y me quitó el dolor, por ejemplo, ¿no? Qué chévere. Había un italiano que se llama Herminio de Pisa, que curaba luego a 300 personas en un solo día, ¿no? ¿Por qué? Porque era Mm, muy rápido en esta terapia de hacer un poco el desbloqueo con la mirada, más los pases. Entonces, pues bueno, es muy real, ¿no? Eso sí. A ver, Reinita nos dice acá, excelente invitado. Sergio, además de ser un gran hombre, es un gran amigo, compañero y colega, inteligente, preparado, capaz, con experiencia. Definitivamente un orgullo mexicano para la hipnosis. Excelente, Sergio. Bruno, hola Bruno. Dice Bruno, ¿no debería también Sergio tomar café? Te lo dije, te lo dije. Se me, se me pasó, bueno, yo acá estoy con mi Ahí tiene. sábila. Eso es bueno y es importante. Mira qué chévere y lo importante. A ver, aquí Marilupe escribe Celia, Celia Fifi, Fifi. Ok. Ah, creo que están como etiquetando a personas, ¿cómo es la cosa? Creo que Para que puedan ver el vídeo a lo mejor. Ah, vale, ok. Saluditos para los amigos que están entrando, los que están así en modo incógnito. De verdad que el tema está interesante de cómo es el desarrollo. El tema de hoy que estamos tratando aquí en Charlando entre Amigos, para los que están entrando apenas, consiste en el desarrollo del terapeuta y pues del hipnoterapeuta. Y pues aquí nuestro compañero Sergio nos está hablando pues de las cosas a tener muy en cuenta para mejorar nuestras terapias y algo muy importante para evitar malas transferencias pues es el autocuidado, ¿no? Algo que tú mencionabas ahora de que si uno no tiene la voluntad para cambiar ciertos hábitos que no son tan chéveres en la vida de uno, pues muy difícil puede remitir o puede transferir esa energía de voluntad a la otra persona para que ella encuentre esa fuerza interna y también pueda trabajar esos aspectos no tan chéveres de su propia vida. Entonces, es importante y lo bonito de esto de poder conectar con el paciente para poder sentir, para poder de alguna manera comprender y entrar en ese mundo del paciente para entender lo que más se puede, lo que está sucediendo con el paciente o el consultante, ¿no? Eh, como lo quieran llamar. Es muy importante que siempre estemos en lo más estables posibles para evitar transferirles mala vibra, como se dice por ahí, de no transmitirle de pronto nuestros enojos, nuestras molestias y eso, porque pues se supone que estamos ahí es para que ellos salgan mucho mejor de lo que entraron y no que se lleven nuestras cargas porque inevitablemente por más de que el terapeuta cuide su energía, por más de que trate de que no, transferencia es transferencia y eso es inevitable, eso se pasa, para bien o para no tan bien, pero sí hay esos pases y mucho más en el mesmerismo.
yo creo que pues ahí como si es la manipulación de energía pura, pues es como más. Yo te iba a preguntar, te voy a preguntar, no te iba, te voy a preguntar es, por ejemplo, en el caso del paciente que tú experimentaste, cuando está haciendo el hipnoterapeuta los pases magnéticos, en ese rato el paciente, ¿qué está haciendo? O sea, ¿tiene que visualizar algo o tiene que estar enfocado en algo o sencillamente está ahí quietecito y solo se encarga de sentir los pases? ¿O qué sucede ahí? Pues bueno, depende de cómo vaya la terapia, ¿no? Por ejemplo, si esta terapia, perdón, si esta terapia tiene como el factor de inducción, eh, pues obviamente, pues si el paciente está tal vez en un trance muy, muy profundo, que hay veces que, por ejemplo, tenemos emociones atoradas que le dicen, Ujú. que no es nada más que están acumuladas en alguna parte de los nadis, acá de la parte de energética del cuerpo, de todas estas conexiones eléctricas. Las neuronas, por ejemplo, también que tenemos en el estómago, por ejemplo. eh, Ahí hay mucha acumulación de energía, ¿no? Entonces hay veces que necesita el paciente estar en un trance muy profundo para hacer esa liberación, ¿no? Entonces hay veces que yo, Ujú. solo con pasar la mano, cuando están en un trance profundo, eh, empiezan a soltar porque se les mueve esa parte energética bloqueada, ¿no? Entonces hay, son dos como, pues dos aspectos, ¿no? Hay veces que se puede hacer como muy rápido ese, la sanación, pero depende de que sea, ¿no? Hay veces Ujú. que es muy emocional, pues la gente obviamente trata de proteger lo que es suyo, ¿no? Aunque sea, aunque conscientemente sepan que no es bueno, el subconsciente pues dice esto es mío, ¿no? Entonces, Ujú. por eso sí se necesita, hay veces que entra en un trance bastante profundo y después mover la energía, que es cuando, pues bueno, yo he visto varias cosas, ¿no? O sea, qué pasa, por ejemplo, eh, que tiran golpes, ¿no? O sea, porque están volviendo a vivir esa experiencia emocional. Eh, Otra cosa que he visto, por ejemplo, es parálisis corporal, no solo facial, de la mitad del cuerpo. Eh, Ujú. o sea, que está enojada y acá bien, por ejemplo. Eh, pues bueno, que se retuercen en los trances mesméricos de cuando mueves mucho la energía se ve algo así como un exorcismo, pero es solo el movimiento de energía y el sacar todo eso, ¿no? Eh, pues son diferentes las dos propuestas, ¿no? O sea, cuando necesitas que la persona entre en un trance profundo y ahí